7 minutos de refutación de la otra parte y después 7 minutos de preguntas y respuestas entre nosotros. Entonces el debate va a ser como rápido. Entonces, bueno, ya yo voy a empezar con el tiempo. Timer, 15 minutos. ¿Tú estás listo, Omar? Sí. Ok. Y nos fuimos. Bueno, para empezar, quisiera clarificar que el debate de hoy es para tratar de resolver lo que los católicos y los protestantes no tenemos en común. Si estamos de acuerdo en algo, no debemos inventar debates donde no hay y enfocarnos en lo que realmente nos divide para reconciliarnos con la verdad. Entonces, que cierre el micrófono la que está hablando, por favor. Eh, bueno, yo regreso hoy. Enfocarnos lo que realmente nos divide para reconciliarnos con la verdad. Entonces, mi oponente de hoy puede tener la interpretación que el arca de la alianza es un tipo o una figura de la encarnación de nuestro Señor y oponer esa interpretación con la interpretación que María puede ser ella también, singularmente o no, prefigurada en el arca de la alianza. Eso de rechazar una conclusión bíblica porque otra existe es prácticamente inexistente en la Biblia, en los padres de la Iglesia y en los concilios ecuménicos, los tres pilares de autoridad de la fe cristiana. Ese debate no se trata de si el arca de la alianza es Jesús o María, porque la santa doctrina católica admite los dos. Pero si María puede ser prefigurada como el arca de la alianza, de forma ordinaria, los protestantes no admiten que esa interpretación de María como arca de la nueva alianza puede ser posible. Entonces, el debate se debe enfocar donde realmente la doctrina católica y las doctrinas protestantes no están de acuerdo. Para explicar lo que quiero decir, les citaré al famoso escolástico D.A. Carson, Donald Carson, en sus comentarios sobre Mateo en The Expositor's Bible Commentary. La objeción de que Pedro considera a Jesús la roca es insustancial, porque las metáforas suelen utilizarse de forma diversa, hasta que se convierte en estereotipos, y a veces incluso más allá. Aquí Jesús construye su iglesia. En 1 Corintios 3:10, Pablo es un experto constructor. En 1 Corintios 3:11, Jesús es el fundamento de la iglesia. En Efesios 2:19-20, son los apóstoles y profetas que son el fundamento de la iglesia. Y Jesús es la piedra angular. Aquí Pedro tiene las llaves. En Apocalipsis 1:18 y 3:7, Jesús tiene las llaves. En Juan 9:5, Jesús es la luz del mundo. En Mateo 5:14, son sus discípulos. Ninguno de estos pares amenaza la singularidad de Jesús. Simplemente muestran cómo las metáforas deben interpretarse principalmente con referencia a sus contextos inmediatos. Es decir, que tipología y figuraciones pueden aplicarse a muchos. Puede ser que una tenga participación en el protagonista del Antiguo Testamento. Les comparto un ejemplo de eso. Si tomamos a José del Antiguo Testamento, los padres de la iglesia han visto tipología entre el José del Nuevo y el del Antiguo. Que el padre de los dos, por ejemplo, se llama Jacob. Que los dos tuvieron que llevar a su familia a Egipto para salvarlos. Que los dos eran sujetos a sueños de revelaciones divinas, y etcétera, etcétera. Y también han visto tipología en Jesús, el buen pastor, y también en Pedro. Entonces, si alguien intenta rechazar una interpretación porque existe otra, lastimosamente nadie puede aceptar esa objeción como seria. Ahora quisiera saber si la persona que tiene su micrófono puesto lo puede apagar, por favor, porque hay ruido atrás. Siervo Neutril, por favor, corta tu micrófono. Gracias. Ok. Entonces, nadie puede aceptar una objeción bíblica por tipología porque existe tipología de otro fundamento. Eso no es serio.
Entonces, otra vez, les recuerdo que el debate de hoy no es un debate de oposición de una interpretación a otra, incluso de favorizar una a la otra. Eso no es el debate, porque la Iglesia Católica, a través de sus santos padres y doctores, ve el Arca de la Alianza como una prefiguración tanto de Jesús como de María. Lo que realmente es el centro del debate de hoy es si los protestantes pueden aceptar lo que la revelación divina nos comunicó a través de la Biblia y de los padres de la Iglesia, que María puede ser prefigurada en el arca de la alianza, siendo ella misma el arca de la nueva alianza. Para los católicos, lo siento si eso es nuevo para ustedes, pero para los católicos que nunca habían escuchado que Jesús podría ser prefigurado como arca de la alianza, aquí les leo un pasaje de la Enciclopedia Católica sobre el tema. Citación. La tradición católica, guiada por los padres de la Iglesia, ha considerado el Arca de la Alianza como uno de los símbolos más puros y ricos de las realidades de la nueva ley. Significa, en primer lugar, el Verbo de Dios encarnado, Cristo mismo, dice Santo Tomás de Aquino, fue significado por el arca. Entonces, no solamente la Enciclopedia Católica, sino Santo Tomás de Aquino, él mismo, admite que Cristo, el Verbo de Dios encarnado, es significado en primer lugar como Arca de la Alianza. Entonces, otra vez, nosotros no tenemos ningún problema a que Jesús puede ser prefigurado como Arca de la Alianza. El debate de hoy es si los protestantes pueden aceptar lo que nos dijo la revelación divina a través de la Biblia y los padres de la Iglesia, que María puede ser prefigurada como Arca de la Alianza. Ahora, les voy a leer unos pasajes tipológicos para enseñarles cómo podemos llegar a esa conclusión que María sí puede ser prefigurada en el Arca de la Alianza. Por ejemplo, tanto el Arca de la Alianza, de la Antigua Alianza, como María en el Nuevo Testamento fueron cubiertos del Espíritu Santo y la gloria de Dios las llenaba a las dos. Éxodo capítulo 40, versículo 34. La nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria de Yahweh llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Yahweh llenaba la morada. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo cubre la tienda del encuentro y la gloria de Dios la llena por dentro. Entonces, en Lucas 1, versículo 34 y 35, vemos lo mismo. María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá de su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces, en ese caso también tenemos el Espíritu Santo que cubre la morada de Dios, que en ese caso es María, y que la gloria de Dios la llena. ¿Quién es la gloria de Dios? Es el Verbo encarnado, Jesús, que está llenando el vientre de María. Segunda tipología. Los dos, tanto David como Elizabeth, no se sienten dignos de la presencia del arca. En 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 9, nos dice, aquel día, David tuvo miedo de Yahvé y dijo, ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Entonces no se siente digno. En Lucas 1:43, Elizabeth dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? No dice que venga a mí mi Señor. Dice, ¿cómo me he merecido que yo venga a mí la madre de mi Señor? Es la presencia de la madre que no se siente digna. Entonces, seguimos. Tercera tipología. Estuvo de visita 3 meses en la casa de una familia. Las dos arcas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Según Samuel, capítulo 6, versículo 11. Ahí permaneció 3 meses y Yahvé bendijo a Obededón y a toda su familia. En Lucas 1:56, María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa, el mismo tiempo de los dos.
Cuarta tipología. Hay una gran alegría por su presencia. Segunda de Samuel 6:15. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonares de cuernos. Lucas 1:42. Y exclamó en alto voz: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Otra vez, gran alegría, gran clamor. Quinta tipología. Hasta tienen la misma reacción al verla. Se salta y se baila por su presencia. Segunda de Samuel 6, versículo 14. David danzaba y giraba con toda su fuerza ante Yahweh, teñido de un efod de lino. Lucas 1:41. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Pero como nos dice Pedro, aunque tengamos una potencial interpretación que nos parece tener sentido, no tenemos la autoridad de interpretar las profecías por nosotros mismos. Es decir, eso en 2 Pedro de 1:20. Es decir, igual si toda esa tipología nos parece bien, tenemos que fijarnos en lo que nos dice la iglesia a través de los tres pilares de la autoridad. Entonces, Omar, ¿tú calculaste el tiempo? Se me fue el mío. Ok, yo le llevo No, tres pasajes. sí, yo pensaba que usted lo tenía, disculpe. No lo... Ok, entonces yo creo que me queda por ahí como 4 o 5 minutos. Ok. Entonces yo les leí una parte del comunitorio de San Vicente de Lerens, escrito en 434, que nos dice justamente qué es la autoridad en la religión cristiana. Entonces, primer pasaje. Dado que la escritura nos aconseja, pregunta a tus padres y ellos te explicarán, a tus ancianos y te enseñarán. Presta oídos a las palabras de los sabios. Y también, hijo mío, no olvides estas enseñanzas. Conserva mis preceptos en tu corazón. A mí, peregrino, último entre todos los siervos de Dios, me parece que es cosa de no poca utilidad poner por escrito las enseñanzas que he recibido fielmente de los santos padres. Continuo. Es pues sumamente necesario, ante las múltiples y enrevesadas tortuosidades del error, que la interpretación de los profetas y de los apóstoles siga siguiendo la pauta del sentir católico. En la Iglesia Católica hay que poner el mayor cuidado para mantener lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos. Esto es la verdadera y propiamente católica, según la idea de universalidad que se encierra en la misma etimología de la palabra. Pero esto se conseguirá si nosotros seguimos la universalidad, la antigüedad, el consenso general. Seguiremos la universalidad si confesamos como verdadera y única fe la que la Iglesia entera profesa en todo el mundo. La antigüedad, si no nos separamos de ninguna forma de los sentimientos que notoriamente proclamaron nuestros santos predecesores y padres. El consenso general, por último, si en esta misma antigüedad abrazamos las definiciones y las doctrinas de todos o de casi todos los obispos y maestros. Y entonces, como nos dice el comunitorio, fin de la citación, frecuentemente citado en los santos concilios y doctores, lo último que queremos, tanto católico como protestantes, es de llegar con una innovación en la fe, una creencia nueva que no existía antes, que no fue enseñada por Jesús, los gloriosos apóstoles y sus discípulos. Para evitar eso, como dijo, hay que preguntar a los padres. Y entonces, eso vamos a hacer. Aquí les voy a citar escritores del principio del cristianismo para ver en qué creían los padres. Entonces, San Dionisio, que se murió en 264, o sea, prácticamente 75 años antes que Constantino fundó la Iglesia Católica según ellos, según los protestantes. Él dice así: así como Cristo, nuestro sacerdote, no fue elegido por mano de hombre, así tampoco su tabernáculo fue construido por hombres, sino que fue establecido por el Espíritu Santo, y por el poder de Dios está protegido ese tabernáculo, para lo que tengan en el eterno recuerdo
María, la Virgen Madre de Dios. Entonces está comparando el tabernáculo con María, la Virgen Madre de Dios, en el año 264. Y ese mismo Dionisio dice así: no habito en un siervo, sino en su santo tabernáculo, no hecho de manos, que es María, la Madre de Dios. Entonces, esa interpretación de los padres es totalmente irreconciliable con la doctrina protestante. Continuo. San Hipólito de Roma, que murió en el año 236, antes de Dionisio, dice así: en aquel tiempo, un momento, se me fue el tiempo. ¿Me dejas dos citaciones más? ¿O ya? O sí, dale, no hay problema. No se Ok. preocupe. Entonces vamos a ir, sí, con ese. San Hipólito, que murió en el año 236, dijo así: en aquel tiempo, el Salvador, viniendo de la Virgen, el arca, trajo al mundo su propio cuerpo de esa arca, que fue dorada con oro puro por dentro por el Verbo y por fuera por el Espíritu Santo. De modo que la verdad se mostró y el arca se manifestó, y el Salvador vino al mundo llevando el arca incorruptible, es decir, su propio cuerpo. Y última citación de San Atanasio, que se murió en el año 373. Dice así: oh noble Virgen, en verdad eres más grande que cualquier otra grandeza. Pues, ¿quién te iguala en grandeza, oh morada de Dios Verbo? ¿Con quién de todas las criaturas te compararé, oh Virgen? Tú eres más grande que todas ellas, oh arca de la alianza, revestida de pureza en lugar de oro. Tú eres el arca en la que se encuentra el vaso de oro que contiene el verdadero maná, es decir, la carne en la que reside la divinidad. Dijo eso en su homilía del Papiro de Turín. Entonces concluyo mi introducción diciendo que lo que se creyó en la iglesia siempre y lo que enseña la Biblia es que María puede ser particularmente el arca de la nueva alianza. Final de mi introducción. Yo cogí 17, casi 18 minutos, entonces yo te puedo dejar el mismo tiempo devolverte Ok, la ¿me lo inteligencia. ¿Listo? puede ponerme el tiempo usted, por favor? ¿Me lo puede contar usted? No, Y me claro, puede claro, decir cómo cuándo no. empieza. Claro. Ok, Si quieres, y me avisa. yo te pongo 18 minutos y cuando te hace falta como 2 minutos te aviso también. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Me Ok, dice cuándo empieza, por favor. 3, 2, 1, dale. Ok, primero que nada quisiera que el arca del pacto no es un objeto que se puede interpretar de muchas maneras o de que muchas personas puedan llenar esto, sino que tiene un propósito específico en el Antiguo Testamento, que es guiar a Israel, ser la representación de Dios en la tierra, el lugar por donde Dios habla, y también guardar todos los objetos sagrados. Ahora, ¿por qué solo Jesucristo puede ser el arca? Primero, voy a hacer unas comparaciones de unos versos bíblicos que tengo aquí. Por ejemplo, en Éxodo 25, del 10 al 22, se habla, haz. ¿Aló? Creo que se le fue la conexión. ¿Alguien puede coger el micrófono y ver si es su conexión o la mía? Y el Padre mismo. Ok. ¿Ah? Amigo, se te fue Ok. la conexión. Puedes volver a empezar al minuto. Ah, se te fue otra vez. ¿Está ahí, Omar? ¿Me escuchas, Omar? Hola, hola. Ah, ¿Me sí, escucha? ya. Sí, Ok. ya, ahora sí está bien. ¿Puedo volver a empezar? Em,
Puedes empezar como al minuto, más o menos. A partir de cuando Ok, tú dices que es Jesús el arca, ahí está bien. Y yo te pongo más tiempo. ¿Listo? ok, gracias. Ok, vamos. Ok. ¿Por qué Jesucristo solo puede llenar el hoyo que deja el arca del pacto? Porque el arca del pacto tuvo diferentes propósitos en el Antiguo Testamento. Esta guiaba a Israel, este era el lugar por donde los hombres y Dios se podían hablar, este era el lugar que guardaba todos los objetos sagrados. Y estas son referencias a Jesucristo. En Éxodo 25, del 10 al 22 se dice: haz un arca de madera de Acadia, por dentro y por fuera, cúbrela de oro puro. Jesús es representado en su humanidad como madera y su divinidad es representada en oro. También se le llamó de muchos nombres al arca, por ejemplo, el arca del testimonio. En Éxodo 26, 39 dice: pondrás en el propiciatorio sobre el arca del pacto del testimonio en el lugar santísimo. En Juan 8:18 dice: yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, Jesucristo es el testimonio de Dios. Él es el que viene a decir todo lo que Dios quiere hacer. Él es el que guarda todas las leyes de Dios. Él es por quien Dios habla y hace. Ahora, también es el mediador por donde podemos encontrarnos Dios y los hombres. A Dios le dijo Moisés: construye el arca y de entre los dos querubines voy a hablar de ti para el pueblo. En Éxodo 25:22. En Hebreos 1:2 hay un paralelismo con esto, dice: Dios había hablado por muchas veces, y como había dicho, Dios hablaba sobre los querubines, él mantenía su presencia sobre esta, y decía: Dios, habiendo hablado muchas veces a los profetas de diferentes maneras, en los posteriores días nos ha hablado por su Hijo. Ahora, como había dicho, el arca también representa a Dios en la tierra. Cuando Moisés estaba en la guerra, en Números 10:35 decía: cuando el arca se movía, él decía: levántate, oh Jehová, y dispersa a tus enemigos. Y cuando se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. En 2 de Corintios se nos habla de la misma manera. 2 de Corintios 2:14 dice: pero gracias a Dios, que siempre nos guía como cautivos en la procesión triunfal de Jesucristo. Dios nos guía por Jesucristo. Dios nos guía sobre el arca. Dios nos guía. Ok. También en Salmos 132:8 se nos habla de que los israelitas encontraban fuerzas cuando veían el arca, porque en ella se encontraba la presencia del Dios Altísimo. Salmos 132:8 dice: levántate, Señor, levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu fuerza. En 2 de Corintios 12:10 dice: por eso me he regocijado en debilidades y persecuciones, porque por el amor de Cristo soy fuerte. Ahora, en Lucas 22:20 dice: después de la cena, toma la copa diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre, dentro de Jesucristo. Él se dice a sí mismo como un nuevo pacto. Su cuerpo es el nuevo pacto, su sangre es el nuevo pacto entre Dios y los hombres, por el cual podemos ser salvos. Ahora, también hay otro simbolismo, de que solo en el arca del pacto se podían guardar todos los objetos sagrados. Solo en el arca, que era santísima, se podían guardar. Ahora, el cuerpo de Jesucristo, siendo el arca, guardó todos estos objetos y los guardó también en la manera de que los cumplió. También en Primera de Reyes 8:6 se nos dice: luego los sacerdotes llevaron el arca dentro del templo y la gloria de Dios se manifestó. Y en el 8:10 dice: cuando los sacerdotes se retiraron, el templo se llenó de la nube del Señor. Ahora, en Lucas 2:22 se nos dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, o sea, María y José llevaron a Jesús para presentarlo al Señor en el templo de Jerusalén. Y el Espíritu Santo vino sobre Simeón y Ana, que bendecían y profetizaban al niño, llamándolo Rey y Dios de Israel. Ahora, hay otro paralelismo cuando el arca del pacto entra a Jerusalén en 2 de Samuel 6:5. Mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante
el arca del Señor con gran entusiasmo, bailando y tocando música. En Lucas 12, del 12 al 14, nos habla, al día siguiente, grandes multitudes habían llegado a Jerusalén. Al oír que Jesús venía, tomaron ramos y palmeras y salieron a recibirle con cánticos y danzas, y diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Ahora, en Primera de Samuel 4:10 se nos dice de que el arca del pacto, el objeto más sagrado del Señor, por donde Dios hablaba, fue puesta en un carro de madera, al igual que nuestro Señor Jesucristo fue puesto en una cruz de madera. Es un simbolismo que nos habla ahí, cómo el objeto más sagrado del Señor fue puesto en una cosa tan, ¿cómo decirlo?, no despreciable, pero en un lugar no tan bueno, por así decirlo. Ahora, también hay un simbolismo cuando David, junto al pueblo y el arca, Jesús siendo el rey de Israel, el arca del pacto, y los discípulos siendo el pueblo, cruzaron el valle de Cedrón. En 2 de Samuel del 3 al 24, y en Juan 18 dice, después con sus discípulos cruzó el valle de Cedrón. En 1 de Samuel 5:4 dice, al día siguiente, Dagón había caído postrado ante los pies del arca de Jehová. Este es un simbolismo de cómo todo demonio tiene que postrarse ante el Señor porque Él es el Rey. En Marcos 5:6 se nos dice lo mismo. Cuando el demonio gadareno lo vio desde lejos, corrió hacia él, se postró ante él y le dijo, oh Hijo del Dios Altísimo, ¿qué quieres de mí? Ahora, voy a dar un testimonio de lo que yo he dicho en los padres de la iglesia. De hecho, Ireneo de León, que fue el primero en mencionar esto, dice, porque así como el arca fue dorada por dentro y por fuera con oro puro, resplandeciente, a fin de que ambos materiales se manifestaran claramente en el esplendor de su naturaleza, en el fragmento 8. Ahora, Hipólito de Roma. Yo aquí he traído una traducción del fragmento de los Salmos y de las traducciones en los comentarios de Daniel. Primero dice, y además el arca hecha de madera incorruptible era Dios mismo, porque éste representaba el tabernáculo imprecedente e incorruptible. Esta es una traducción que he traído de la Universidad Privada Jesuita de Connecticut. Ahora, Hipólito, fragmentos de las visiones de Daniel y Nabucodonosor. El Salvador viene de la Virgen y luego ofreció el arca, su propio cuerpo, dorado en oro puro, dentro de la palabra, para que se manifieste la verdad y el arca sea manifestada. Ahora Gregorio de Naciense dice, ahora entonces te ruego que aceptes y saltes ante él, sino como Juan desde el vientre, cita a Lucas 1:41, así como David reposó sobre el arca. Aquí Gregorio ve en Lucas 1:41 a Jesús siendo el arca, por donde él puede tener reposo. Ahora, Teodoreto de Cierro dice, testimonio del santo Hipólito, obispo y mártir, de su discurso sobre el Señor es mi pastor, un arca de madera incorruptible era el Salvador mismo. Aquí se nos puede decir de que, de hecho, Teodoreto creo que era un estudiante de él, y él leyó todos sus fragmentos y vio de que solo se referenció a Jesucristo como el arca. Ahora, Cirilo de Alejandría dice, el arca entonces es la imagen y símbolo de Jesucristo. Bueno, eso sería todo. Gracias. Ok, tienes todavía como 7, 6 minutos ahí, te agregué un tiempo. ¿Lo quieres coger o lo quieres conceder? Yo creo que lo voy a conceder. Podemos ir a la refutación. Ok, sí, si quieres yo te echo más ahí en la refutación. No se preocupe. Creo que vamos a Ok, estar bien. No es un tema largo. bueno, entonces yo pongo el timer a 7 minutos y yo empiezo yo mismo ahora mismo. Bueno, chanfle que no tuvimos ningún argumento en contra de por qué María no puede ser el arca de la alianza. Porque como yo les dije en mi introducción, la Santa Iglesia Católica siempre ha reconocido primero una prefiguración del arca en el verbo de Dios. Nos dice nuestro teólogo más grande de la historia, Santo Tomás de Aquino. Los dicen los padres,
que también es una figuración del arca. Pero como les cité a un escolástico protestante, D.R. Carson, ellos están dispuestos a admitir que se admite varias interpretaciones. Y es así en la tipología. Por ejemplo, Pablo, cuando habla del bautismo, cuando él va en Primera de 3, 19, 20, 21, nos habla del bautismo como un antitipo del diluvio que sucedió en el Antiguo Testamento. Después, en Colosenses 2, 11, 12, nos dice la circuncisión era un antitipo del bautismo. Era un tipo del bautismo, disculpe. Entonces, dos cosas diferentes. Después, en 1 Corintios 10, 1 y 2, versículo 1 y 2, nos dice, el pasar por el Mar Rojo era una prefiguración del bautismo. Entonces, otra vez, alguien que coge, que llega a una conclusión, igual si es buena, como en ese caso, sí, Jesús puede ser prefigurado como el arca de la alianza, no puede ser una exclusión de otra interpretación. No es porque alguien llega en tipología entre Adán y David, y sí hay mucha tipología entre Adán y David, que no puede haber entre Adán y Jesús o David y Jesús también. Claro, así nos dice el Salmo 2, por ejemplo, que David es el Hijo de Dios, pero también todo el mundo entiende que también tiene una participación con Jesús. Entonces no entiendo cuál es el argumento de mi oponente. Intentar oponer dos interpretaciones bíblicas que son válidas, que todos los santos doctores han admitido, todos los santos padres han admitido. El argumento es, puede ser María el arca de la alianza. Entonces me gustaría mucho que mi oponente ataque estos argumentos. Ahora, si mi computador se puede descongelar, les voy a leer dos pasajes. Ok, ya. Entonces, como yo les he leído pasajes de los santos padres que dicen claramente que María es el arca de la alianza, y podemos seguir. Y Gregorio el Taumaturgo. Cantemos la melodía que nos ha enseñado el arpa inspirada de David y digamos, levántate, Señor, a tu reposo, tú y el arca de tu santuario. O sea, dice que el Señor es una cosa y el arca del santuario es otra cosa, porque la Santísima Virgen es en verdad un arca labrada en oro por dentro y por fuera, que ha recibido todo el tesoro del santuario. Y puedo seguir y seguir, pero yo voy a construir otro argumento, que la Virgen sí puede ser el arca de la alianza, porque mi oponente no ha propuesto nada para decir que no es el arca. Solamente dijo Jesús es el arca, lo que nosotros estamos de acuerdo. Eso no es el debate. Entonces, en Génesis 3:15, a la promesa del protoevangelio, nos dice una cosa, Dios. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. En Juan 2, lo que los protestantes no pueden ver cuando dicen, Jesús llamó a María, su mujer, a mujer, es decir, que le falta respeto. No. Juan 2, versículo 1, yo leo. 3 días después se celebra una boda en Caná de Galilea y ahí estaba la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltará vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Después, en la cruz, en Juan 19, también le dice eso al discípulo amado. Mujer, aquí está tu hijo. No es que le llame a su mamá por falta de respeto, sino que ella es la mujer prometida en Génesis. Y otra vez, en Apocalipsis 12, versículo 1, que leemos, una gran señal. Acuérdese que en Mateo 1, Mateo nos manda a Isaías 7 para entender que Dios mandó al rey Achaz una señal, que era la Virgen que iba a dar luz. Ahí Apocalipsis 12, 1 nos dice, una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Tiene que ser una mujer. Ahora, si regresamos de un versículo antes, y se acuerda que antes de la época medieval, donde el cardenal Hugo de Caro y el obispo Stefan Langton
han puesto los capítulos y versículos. Antes eran nada más libros o rollos completos. No había capítulos y versículos. Entonces había una continuación. ¿Qué vemos en lo que precede ese versículo? Y se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario y se produjeron relámpagos, fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Ahora, los relámpagos y truenos son símbolos del Espíritu Santo si leemos el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios se le apareció a Moisés y atrás seguía su gloria, vemos esas cosas. Entonces, otra vez tenemos la figura de Lucas 1 del Espíritu Santo que corre el arca. Y en Apocalipsis 12:1 nos dice que tiene que ser una mujer esa arca. Entonces, hay que considerar el punto que tiene que haber una mujer. Tiene que haber. Entonces, em, también, si vamos en Números 10, que nos citó Omar ese pasaje, yo le quiero recordar algo. En Números 10, versículo 33, partieron del monte de Yahvé para hacer 3 jornadas. El arca de la alianza de Yahvé iba delante de ellos. O sea, dice el arca de la alianza de Yahvé. No dice Dios está ahí. Dice el arca de Yahvé se mueve y la gloria la va a llenar, igual que María. En el Salmo 132, versículo 8, dice, levántate, Yahvé, hacia tu reposo, tú y el arca de tu fuerza. Es decir, que distingue otra vez a Dios y al arca. Y ahora mi tiempo se acabó. Entonces ya quiero concluir eso, mi tiempo de refutación, que proponer que Jesús es el arca de la alianza no puede ser una objeción a que María puede ser el arca de la alianza. Eso no es el tema. La Iglesia Católica siempre dijo que puede ser Jesús y puede ser María. Gracias. Ahora pasamos a tu tiempo, Omar. Tienes 7 minutos cuando estás Ok, listo. yo le voy a decir cuando pueda empezar, ¿ok? Ya, Listo, listo. ya. Bueno, primero que nada, él habló de cómo el Espíritu Santo vino sobre María y eso no es una señal. Muchas personas vino el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento vino el Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel. También vino, de hecho, en Marcos 9, del 7 al 13, dice, vino una nube encima de Jesús y dijo, bueno, vino una nube entre ellos porque Jesús estaba con sus discípulos y dijo, este es mi hijo amado. O sea, eso no puede significar de que solo María fue cubierta del Espíritu Santo, sino de que muchas veces en toda la Biblia pasa eso. Ahora, él había citado a Dionisio, de un minuto, por favor. Y quiero decir de que esta homilía a María es falsa. De hecho, en el libro Alexandrian Fathers de Oxford University, dice el cardenal Newman, dijo que esta era una falsificación, de que eso había hecho en el tiempo medieval, donde le habían agregado estas homilías para María. Ahora, él también había citado Hipólito de Roma, pero esto de hecho fue una mala traducción que le habían hecho parecer que fuera María. A ver, ¿dónde está mi...? De hecho, aquí está. Hipólito de Roma, el fragmento en los Salmos, Dios es mi pastor, así dice la traducción. Y además, el arca hecha de madera incorruptible era Dios mismo, pero este era representado en el tabernáculo imperecedero incorruptible. El Salvador viene de la Virgen y luego ofreció el arca, su propio cuerpo dorado en oro puro dentro de la palabra para que se manifieste la verdad y el arca sea manifestada. Esta, como le digo, fue una traducción mejorada y dada por católicos de la Universidad Privada Jesuita de Connecticut, que habían visto estos fragmentos y los habían traducido mejor, porque curiosamente siempre en muchos libros, de hecho, la mayoría de estos vienen de un libro de Thomas Livius, que había sacado de muchas homilías que eran falsas, y este escrito fue hecho en el año 1896. Hacerle escrito hace muchos años, se puede ver de que no tenían la información que tenemos ahora. Ahora, que estos padres de la iglesia, también había
A ver, también había dicho de Gregorio, ¿verdad? Ok, de Gregorio. De Gregorio Tamaturgo. También Livius, católico romano, dice que estas cartas son falsas en su libro Ante-Nicene Fathers, Volume 9. Ahora, él me dijo que por qué María no podría ser arca del pacto. Bueno, primero porque es un gran hoyo que deja ahí María. María no puede ser el arca del pacto porque no llena todo lo que el arca del pacto era. De hecho, en los versículos que usted me ha dado, es una referencia a Jesús. Cirilo de Alejandría habló de esto. Espérame. A ver, sí, no, espérame, aquí está. Cirilo de Jerusalén había dicho de que la referencia cuando Elizabeth llegó, no, cuando María llegó donde Elizabeth y él había dicho, y ella había dicho, oh, ¿cómo puede venir la madre de mi Señor a mí? Ella estaba profetizando a Jesucristo como su Señor. Él estaba diciendo, es como decir, oh, ¿por qué la madre del arca del pacto viene a mí? Porque no solo estaba María. Y ella decía, oh, ¿por qué mi Señor viene a mí? Ella no le estaría hablando a María, sino que solo a Jesucristo. Pero tuvo que mencionar las dos. Ahora, es gracioso que también en Lucas 1, no sé si en un 44, no sé cuál era, bendice 3 veces a la casa de Obed-Edom, donde estuvo el arca del pacto. Y curiosamente María también es bendecida 3 veces. O sea, lo que simboliza María aquí no es el arca del pacto, sino el lugar donde está el arca. Ella simboliza la casa de Obed-Edom. Y curiosamente, al final, cuando Jesús ya había nacido, ya no se nos hace referencia a María como el arca del pacto, sino que a Jesucristo mismo como el arca del pacto. Como yo había dicho, cuando él había llegado al templo, Jesucristo llegó y la gloria del Espíritu fue dada ahí. Ahora, María no guía a la iglesia como Jesús guía a su iglesia, Dios usa a Jesús como para que guíe su iglesia. Y también en el Apocalipsis 12:9 habla de una mujer. Y curiosamente, esta mujer no es María, esta mujer es Israel. En Daniel 1:21 se nos habla, y en aquel tiempo se levantó Miguel y hubo una gran guerra nunca antes vista en el cielo, y Miguel estaba defendiendo a Israel. Este es un paralelismo con Apocalipsis 12:9. Y después hubo una gran batalla en el cielo y luchaban contra el dragón y sus ángeles. Y también la mujer que estaba en el cielo tenía las 2 estrellas que simbolizan a Israel. La mujer también era perseguida. María no fue perseguida, María huyó, pero nadie la estaba persiguiendo. También, vamos a ver. Ok. También cuando María entró a la casa de Elizabeth, no fue porque María estaba ahí, sino por la presencia del Señor. Como había dicho, déjeme ver, por favor, aquí está. Sí, como habría dicho Gregory Nacienzo, dijo, ahora entonces te ruego que aceptes su concesión y saltes ante él, sino como Juan desde el vientre, y cita Lucas 1:41. Ahora, los padres de la iglesia vieron a Jesús como el arca de la alianza, no a María, y María solo representa la casa donde habitaba el arca, Obed-Edom. Ustedes pueden ir y ver que Elizabeth bendice a María 3 veces, al igual que la casa de Obed-Edom fue bendecida 3 veces. Ahí puede ver el paralelismo que yo estoy hablando. María no puede ser el arca del pacto porque no llena la tipología. Ella no es un lugar donde teman los demonios. Ella no es una persona que nos pueda guiar por sí. Bueno, en la Iglesia Católica sí, pero no tiene bases bíblicas para esto, ¿me entiendes? Estamos hablando de una base bíblica. Y ahora, él también había hablado de la Iglesia Católica, pero le quiero recordar de que la Iglesia Católica ahora no es la misma que en los antiguos tiempos. Ok, Existen más de... se acabó, pero puedes seguir un poco ahí para terminar tu conclusión. Ok, habían No, pero 4 iglesias concluye. católicas. Ok, había muchas iglesias católicas. Ujú. ¿Y cómo sabríamos cuál tradición es correcta? Ya solo eso. Ahí está bien. Gracias. Ok, bueno, hay mucho ahí, mucho que decir. Otra vez les recuerdo que nunca propuso algo que no podía ser María, sino que siempre oponía a que era Jesús el arca. Cuando
¿Cuántas veces y otras veces le dije que la Santa Doctrina Católica siempre acepta a Jesús como el arca? Entonces mi adversario no está preparado, ni siquiera Es conoce que nuestra ahí te estás doctrina. saliendo tú de la tangente y creo que tratas de armar los argumentos a, Mira, es un a debate un grabado. Tú favorecimiento que hablas no después. tienes. Enrique, córteme su micrófono ahí, Enrique. Y Oh, Sí, no no, puede no, no, venir. disculpe, pero el tema es que tienes que aprender a jugar y jugar limpio y debatir de manera correcta. Él te está no, no, dando no, no, argumentos no se preocupe, sólidos. no se preocupe. Enrique, no Él que puedes hable hablar. lo que quiera. Estamos No, hablando no se ahí. preocupe. Y una pregunta, ¿ahorita estamos en cross-examination? Sí, O, ahora estamos en oh, cross-examination. oh, La gente no puede hablar. Después, claro, o sea, ya yo me hago un ok, no, placer. no, sí, sí, Ok, hermano. ya vuelvo a empezar el tema. Qué vaina. Ok, Ujú. bueno, son 7 minutos. Entonces sí, mi oponente no puede demostrar nada que sea concluyente de por qué tenemos que rechazar el hecho que María puede ser prefigurada como el arca de María, porque hay tipología que se puede hacer con Jesús. ¿Cuántas veces le dije que sí? Siempre aceptamos eso. Pero la carga, la pesa de la prueba la tiene él en demostrar que tenemos que rechazar la interpretación que María puede ser prefigurada como en el Antiguo Testamento. Ahora me habló algo bien interesante de San Dionisio y Hipólito, que eran traducciones mala por una y falsa por otra. Puede ser, puede ser. O sea, hay gente que dudan de la autenticidad de los evangelios. Hay gente que dudan de todo lo que son los padres que no llevan a su conclusión. Está bien, pero el problema es que hay tantos padres que sí enseñan que es el arca. Y él tiene que lidiar con eso. San Efraín el Sirio, en su comentario sobre el diatesterón que yo tengo aquí, que nadie duda que son auténticos, dice, con la costilla que fue extraída de Adán, el malvado extrajo el corazón de Adán. Surgió de la costilla, es decir, María, un poder oculto que cortó a Satanás como a dragón. Y ahorita él dijo que no se podía cortar, que María no podía poner a Satanás al piso. Ahora el Padre nos dice que sí. Pues en esa arca, María de nuevo, se escondió un libro que clamaba y proclamaba al conquistador. Entonces se reveló un misterio en que el dragón fue abatido en su propio lugar de refugio. El cumplimiento vino después del tipo, en que malvado fue abatido donde él confiaba. Cumplido fue el misterio. Bendito sea aquel que por el verdadero Cordero nos remedió y destruyó a nuestro destructor, como lo hizo con Dagón. Entonces ya otra vez siempre oponen a Satanás con María, como yo les demostré en Génesis. Y también Gregorio el Tomatorgo. Mi oponente no dijo nada contra eso. Y sí dice que es el arca de la alianza. Y padres que no cogí porque venían más tarde, pero hay muchos padres que enseñan de eso. Ahora, mi oponente dice que la mujer de revelación no puede ser María. En Isaías 66, 5, 6, 7 por allí, nos dice que que habrá una mujer que tendrá dos nacimientos, uno sin dolores y el otro con dolores, y el primero será un solo hijo y después será naciones, hijos. Entonces, ¿cómo una mujer puede tener dos nacimientos? Entonces, hay muchos padres de la iglesia que han notado el hecho que María tuvo dos nacimientos. Dio luz dos veces. Primera, a Jesús sin dolores, como nos dice Isaías, que no tendrá dolor en el primer nacimiento. Y segundo, con dolor a la cruz. Entonces, ¿quién puede cumplir eso? La iglesia no dio nacimiento a Jesús. La mujer de Apocalipsis solamente, no solamente, sino que es María. Particularmente, puede ser la iglesia, puede ser el pueblo de Israel, pero la única que siempre tiene la cosa es María. Ahora mi pregunta seria que yo tenía para eso, yo quiero saber, Omar, ¿tú tienes padres de la iglesia que dicen explícitamente que María no puede ser prefigurada como el arca de la alianza? ¿Sí o no? Bueno, eso no es necesario, no es una pregunta buena, Ok, no voy a no. encontrar un padre. Ahora, No, ok, espéreme, no, 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 espéreme. pero es cross-examination, yo tengo el tiempo, te puedo cortar y Oh, no ok, ok, es, y ok. tú me puedes hacer Dale, lo dale, mismo. dale, ok. Tienes documentos de nuestro magisterio ordinario y universal que dice explícitamente que María no puede ser prefigurada como el arca de la alianza. No. Ok. ¿Cuándo fue la primera vez en la historia del cristianismo que alguien se atrevió a rechazar la interpretación antigua que María puede ser prefigurada como el arca de la alianza? ¿Cuándo es la primera vez?
No hay rechazo. Ok, No hay pero rechazo. cuando alguien dijo no puede ser María, la primera vez en el cristianismo. Oh, no, no, es lo que yo digo, no hay rechazo. Ok, por eso. Entonces, mi respuesta a eso es que no hay nadie por 17 siglos que negó que María podía ser el arca. Ahora, ¿cuál doctrina, y eso es una pregunta personal, pero cuál doctrina protestante impide la interpretación que María puede ser el arca? No hay, no es un dogma de fe. Ok, entonces no hay ninguna doctrina protestante que se opone a eso. Ahora, Ujú, yo tengo la pregunta también. ujú. Si otro protestante de tu iglesia admite que María puede ser el arca de la nueva alianza, ¿él sigue siendo parte de tu iglesia? Sí. Ok, entonces no hay nada que impide que ustedes lo aceptan. Y de nuestra parte, no hay nada que puede encontrar que se opone a eso. Entonces, Ujú, yo creo que con toda la verdad bíblica que hemos visto de los padres, y también podemos citar concilios después que vienen, tienen que aceptarla. Es así, el cristianismo, como nos dijo San Vicente de Lerens, siempre tuvo esa creencia. Y una última cosa, tú dijiste que María, que el arca tuvo un propósito y que María no tuvo propósito. Yo te tengo una pregunta. ¿Eva en el antiguo tuvo un propósito en cuanto al pecado original? La pregunta es incorrecta, en mi opinión. No, no, ok, pero Primero, sí o no tuvo un el arca, propósito. no, María sí tuvo un propósito y María No, es Eva, bendecida. Eva. Y de hecho, yo creo en el término Teotocos. Así Ok, que, pero ¿cuál es su propósito entonces? Rápidamente, porque ¿el de me queda un María? minuto. Sí, ¿El de María? ajá. O dar nacimiento al Señor. Ok, Dar el nacimiento al los Señor padres dicen que es y... mucho más que eso. Tú me citaste a Ireneos. Si lo lees, Ujú, en vez de solamente hacer quote mine, de sacar ujú, citaciones aquí y allá, si tú lo lees realmente, él dice lo mismo que ujú, Efrén, mi padre preferido. Dicen, Eva, el pecado original, la serpiente pasó a través de Eva. Un ángel de tiniebla fue a verla y el hombre cayó. El primer hombre cayó, el hombre carnal cayó por culpa de Eva, por culpa de ujú, serpiente. Pasó a través de Eva. Y ahora en ujú, el Nuevo Testamento, como nos dicen los padres, el ángel de luz llega y pasa a través de María y por su obediencia al Señor, la salvación del mundo puede haber lugar por Jesús, pero a través de María. Así es. Y a la cruz, el Señor no nos las confía. ¿Por qué? Porque ella es el nuevo arca. Entonces, yo concluyo mi tiempo diciendo eso. Primero, yo demostré que la Biblia demuestra claramente que hay tipologías en María y el arca que no se puede negar. Yo demostré que eso fue la fe de siempre, de aceptar que María podía ser el arca de la alianza. Tercer, mi oponente no tenía ningún autor cristiano dentro del primer milenio incluso que negaba que María podía ser el arca de la alianza. No demostró eso. Cuarto, él no tiene nada en su doctrina que impide que lo acepta. Incluso dijo que si alguien de su iglesia lo aceptara, seguía siendo parte de la iglesia. Entonces no veo ningún problema y yo no sé por qué los protestantes insisten a rechazar algo que se creyó siempre y por toda parte y por todos, que María puede ser el arca de la alianza, tanto como Jesús y la iglesia también. Entonces, muchas gracias ok. por haber escuchado y espero que le haya gustado. Y ahora es tu tiempo cuando quieres. Ok, yo lo voy a avisar cuando pueda empezar, ¿ok? Ok, Ahora. Ok, ahora. Primero, él había mencionado Gregorio de Tamaturgos, diciendo de que él había creído que María era arca de la alianza. Esto es falso. El católico romano Luigi Gambero afirma que numerosas de sus homilías son falsas y son dadas por monjes católicos de la Edad Media y son atribuidas a él. Ahora, yo dije de que yo no podía estar en contra de mi hermano porque él pensaba que María era el arca, ya que nosotros no creemos que ese es dogma de salvación, pero sí sería algo en contra de Jesucristo porque el arca es un significado de Jesucristo. Dar el lugar a María como el arca podría llevar a cosas incorrectas, como decir que a María como se dice que María puede pelear contra demonios, como decir de que María es la que guía el pueblo de Israel, ¿me entiendes? Eso podría llevar a muchas cosas incorrectas. Ahora, él me preguntó sobre los padres de la iglesia
y que si alguno estaba en contra, no necesariamente que estén en contra, porque no era un tema que a nadie le importara en esos tiempos. En esos tiempos estaba peleando contra el gnosticismo y contra muchas otras herejías. Ahora, porque igual yo tampoco doy a los padres de la iglesia como si fueran una regla infalible, porque los padres de la iglesia tuvieron muchos errores al principio. Por ejemplo, Papías de Y Hierápolis, Nápoles. él era, Sí. disculpe, es que no sé cómo No, pronunciar. sí. Papías pensaba de que Jesús iba a venir y reinar 1000 años, era premilenialista, lo que ahorita sería considerado herejía. También en la epístola de Barnabas era premilenialista. Ireneo también tenía ideas premilenialistas. Pseudo epístola de Barnabé. Que Renabé, también bro, es falsa, pero se disculpe, reconocía como disculpe, autoritaria. es que en inglés se dice Barnabas No, y no, a veces, that's fine, that's fine. yeah. Pero pues sí, o sea, yo estoy dando a los padres de la iglesia como ejemplo, pero no como una afirmación infalible, porque muchos de ellos cometieron errores y otra cosa, los padres de la iglesia no tenían una idea universal. Muchos de ellos tenían los mismos sacramentos, pero no tenían una idea universal de la iglesia. Muchos de ellos tenían diferentes libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Tenían, por ejemplo, diferentes escuelas, como nos dice Orígenes, de que el cristianismo, Sí. a pesar de que a veces puede estar dividido, es un cuerpo donde se enseñan diferentes escuelas. Y no está hablando de los herejes, porque él hace una homilía contra los herejes, ¿me entiende? Ahora, contra María. Él había dicho yo había dicho que María no tenía, María sí tuvo un propósito y ella es bendecida entre todas las mujeres. O sea, no es que lo tengan que aceptar, es un hecho. María es bendecida, pero no puede ser el arca del pacto porque no llena la tipología, y poner a María como el arca del pacto lleva a errores doctrinales horribles, porque el arca del pacto tuvo mucha, ¿cómo se llama?, influencia. Uno puede decir, oh, María es la conexión entre Dios y Jesús, como el arca del pacto era la conexión entre Dios y los hombres. Eso no puede ser cierto. Eso no puede ser cierto. Ahora, él también había dicho de que la iglesia es el pilar de toda verdad. Bueno, tenemos diferentes iglesias tradicionales. O sea, Yo no dije eso. no, sí, ya tenemos incontables. Eso Sana no pasita te daría. mundo. Papá te ¿O ya terminó? Lo siento. No, ya. Es que mi hijo Ok, intentó entrar ahí. no, disculpe, no, disculpe. Como le digo, eso no significa que la Iglesia Católica Romana sea falsa, porque existen muchas iglesias, pero hay un lugar que tenemos que examinarlas todas, y yo como protestante tendría que examinar una por una. Vamos a ver, también había hablado de los salmos, yo lo había traído de la traducción en hebreo, donde se le llamaba el arca de la fuerza, y en español no estaba, pero lo traduje del hebreo al inglés y del inglés al español. Sí, y también por donde dice, Jehová, cuando en Números 10 había dicho de que Moisés no decía, Jehová, mueve y dispersa a tus enemigos, yo también creo que es un problema de traducción. O si no, también le puedo mandar el texto para que vea que no fue así, no fue que yo lo malinterpreté. Y pues eso sería todo. Ok, tienes Ya sería todo. 2 minutos. No tengo preguntas. No, espérame. ¿Cuánto me quedaba? 2 minutos. O sea, tienes tiempo. Ok. Ok. Bueno, le iba a preguntar, ¿cuántas veces fue bendecida la casa de Obed-Edom? Me va a tocar regresar a la Biblia. Disculpa. ¿Cómo era? Dice, bueno, según Samuel 6:11, y permaneció 3 meses, y Yahvé bendijo a Obed-Edom y toda su casa. ¿No dice Yo- 3 veces? Bendecida la casa de Edom fue 3 Puede veces. ser el versículo siguiente, déjame checar ahí, lo siento. Yeah, sí. Biblia. Samuel 6. Disculpe. Yo veo nada más una vez, pero puede ser 3 veces ahí. Usted- Puedes desarrollar tu argumento, está bien. No, porque si usted no lo encuentra, no creo que sería un buen argumento. Así Ok. que tal vez fue un error de traducción, pero lo
Ok, haré otra pregunta mejor. ¿Cómo María puede ser el arca del pacto si ella no llena la tipología del arca del pacto? El arca del pacto también representa, como dije, representaba a Dios, porque demonios, Satanás, o sea, ídolos, se hincaban ante ella. ¿Cómo puede María ser el arca del pacto si ella no puede hacer eso? Porque el único que Pero tienes que tiene el argumentar poder. con los padres que dicen claramente. Tú leíste San Ireneos en su Adversus Heresies, ¿cierto? Ahí te dice, el nudo que hizo Eva, ¿cómo es? El nudo que hizo Eva, María lo desató y pisoteó la cabeza de Satanás. Y Génesis 3:15 nos dice, habrá una enemistad entre Satanás y la mujer. Y Jesús nos dice que María es esa mujer. Entonces, así es que yo veo la cosa. No, yo estoy hablando de, por ejemplo, cómo a Jesús se le hincó un demonio. Se acabó, pero No, pues no, podemos seguir. porque hay una diferencia entre a Eva jamás se le pudo hincar un demonio. María tampoco, porque María, aunque yo sé que usted cree en la Inmaculada Concepción, ella sigue siendo una humana. Y aunque digamos que haya roto eso, a ella no se le da la autoridad que se le da a Jesús sobre todo demonio. Y eso es lo que da el arca del pacto. En el arca del pacto se le hincan demonios, se le hincan ídolos. Okay. Ahora, ¿cómo María puede llenar ese hoyo? Como digo, Eva, sí, Eva, aunque puso esa enemistad y María lo rompió, pero ella no podría llenar ese hoyo grande entre romper la enemistad entre Dios y los hombres, que el poder que se le da a la autoridad. Génesis dice claramente, la enemistad será entre la mujer y su descendencia y Satanás y su descendencia. Los dos chocarán. Ahora, bueno, tu tiempo se acabó, pero podemos seguir libremente. No sé si estás abierto, podemos seguir un poco, porque hay temas que se tocó que Ok, yo no total. podemos responder un poco. Ok. Bueno, tú dice que la mujer de Apocalipsis es la iglesia, ¿cierto? No, yo digo que es Israel. Que es O Israel. Jerusalén, Ok, Jerusalén, Israel, sí. ok, que es Jerusalén. Entonces, si vamos a Apocalipsis 11:19, nos dice el arca de la alianza apareció en el cielo y ahí fue el signo de Dios, una mujer, ¿cierto? No, dice, vi el arca del pacto en el cielo y ahí vino, no sé si dice vino un anuncio o algo así, y vio una mujer, pero no dice que el arca del pacto es la mujer. Dice que vio el Ok, arca del pacto y que vio una mujer. ok, mira, Apocalipsis 12:11, una gran señal apareció en el cielo, una mujer. ¿Estamos de Sí, eso, acuerdo? es una gran señal, Ok, o sea, no el arca. ahora vamos a ir a Isaías 7. Isaías 7. eh, 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 es- español. Ok, estoy cargando esa versión. Ujú, ujú. Bueno, si puedes leerlo, no sé si tiene una Biblia cerca, pero Hoy sí le quedé mal. No, no la tengo cerca. ya la tengo. Pero, ok. Um, Espérame. Espérame. ¿Usted dijo de Apocalipsis qué? 7, Apocalipsis 7. Aquí hablando. Ok, yo creo que yo voy a poder decirte exactamente el fama. Ok. Ok, Isaías 7:11-14. Ok. ¿Lo puedes leer? Isaías 7:14. Isaías 7, versículo 11 hasta el 14. Ok. Ok. Sí, dale. Ok. Sí, ¿me escuchas? Sí, aquí lo tengo. Sí, Ok. aquí lo tengo. Si puedes leer Isaías capítulo 7, versículo 11 hasta el 14. Ok. Usted lo puede empezar a leer, yo aquí lo tengo. No, O pero si yo quiere. la tengo en otro idioma. Tienes que leerla en español porque Ok, yo justamente lo no empiezo a leer. tengo.
Ok, pide para ti de señal Jehová tu Dios demandándola, ya sea debajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco molestarme, sino que también lo seas a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá un hijo y se le llamará Emmanuel. Ok, ahora es muy interesante porque ahí Isaías nos dice, pide una señal a Jehová tu Dios. Y el rey malo, Achaz, no quiere. Dice, yo no pediré esa señal. Y Dios dice, igual si no quieres de esa señal, te lo daré. Y ahí te daré una señal. Ahí la Virgen concibió y dio luz a un hijo que se llamará Emmanuel. Mateo 1, versículo 23, nos dice claramente que esa profecía se atribuye a María. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Bueno, ¿qué nos dice Isaías 7? Una señal, y esa señal será una mujer virgen que dará luz a un hijo, y precisa virgen. Ahora sí vamos a Apocalipsis 12, versículo 1, nos dice, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer. Ujú. Y ahí nos dice que esa señal, que es una mujer, es el arca de la alianza también, vestida del No, sol, dice, cubierto de Dios. vi el arca de la alianza y vi una mujer en el cielo. Vino una mujer en el cielo. Ahora, ¿por qué yo digo que esta arca es Israel? Usted puede leer el versículo de Daniel. Déjenme ver, por favor, ya que lo tengo pintado. Puede leer Daniel 12:1, por favor. Daniel 12:1. Yo no tengo Biblia en español, por eso te pido Oh, leer. O sea, oh, no es por mala fe. O oh, déjame no, no, ver, a no, ver, quizás sí. no, no hay problema, pero bueno, en Daniel 12:1 se nos habla como Daniel Ujú, defenderá a Israel y habrá una guerra en el cielo. ujú. Y lo mismo pasa en Apocalipsis. Hubo una guerra en el cielo. Y Sí, sí, los dos totalmente. reyes simbolizan a Israel. También se nos habla que la mujer es perseguida. También se nos habla que la mujer tuvo otros hijos, que estaba embarazada. Esto es simbólico. Esto no Ujú. puede ser dado a María porque esto es simbólico. Sí, sí. Pero ¿te Esto acuerdas? sí, En mi introducción, el sí, escolástico protestante, D. A. Carson, dice que en el simbolismo, en la tipología, no se puede atribuir solamente una interpretación que a veces se aplica a mucha gente. Y ahí dio ejemplo de la iglesia, de Pedro, del constructor, que es Cristo, que también es Pablo, y así. Ahora para la mujer, tú dices que todavía no acepta que puede ser María. En Juan 16, versículos 20 y 22, nos dice, yo lo voy a traducir así, más o menos, y lo puedes leer. espere, discúlpeme, ya vengo, por favor, discúlpeme. Me Ok, pasó algo. listo. Mientras tanto, voy a intentar cargar. Ah, yo la tengo aquí. Eh, Vamos a ver El a público podrá Juan. preguntar. Sí, claro, claro. Dejando como 5 minutos más y después pueden subirse, claro. Bueno, espero mientras tanto que estén disfrutando, que todo el mundo está aprendiendo y ya edificándose. Y la idea, me gusta mucho como Omar es una persona buena, que es humilde también, que no busca insultar, sino que obviamente trata de estudiar y agradar a Dios de lo mejor que se puede. Y eso es muy bueno de un cristiano. Ah, bueno, mira, Omar, ahora se cargó mi Biblia en español en internet, entonces yo la puedo leer. Ok. Em, bueno, entonces en Juan 16, 20 nos dice así, Jesús dice, les aseguro que ustedes llorarán y gemirán, mientras que los del mundo se alegrarán. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en alegría. Cuando una mujer va a dar la luz, siente angustia, porque le ha llegado la hora. Ahora está hablando de la hora de la mujer. Sí. Pero cuando el niño ha nacido, su alegría le hace olvidar el sufrimiento pasado y es enteramente feliz por haber traído un ser humano al mundo. Ok. ¿Me entiendes? Ahora, Sí. Jesús está diciendo cosas muy claras y que ya los apóstoles estarán tristes, pero que Cristo volverá y ahí estarán contentos de nuevo. Es decir, se va a ir y regresará. Obviamente está hablando de su pasión, su muerte y resurrección. Pero él dice Ujú. la mujer.
La mujer pasa por sufrimiento y angustia porque va a dar a luz a un hijo. ¿Y Ujú. quién puede leer eso y leer Juan 19? Y les vamos a leer ahorita. Creo que es 29. No, ok. 26, Juan 19, 26. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto quería, que tú eres el discípulo que tanto quiere Jesús, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Otra vez llama a su madre mujer, porque ella es la mujer que va a tener una unión mística con Cristo a través de su nacimiento hasta su pasión, que Cristo habla de su hora y de la hora de la mujer, que van juntos. Y Simeón, Ujú. en su profecía, cuando dice una espada traspasará tu alma, ahí Para se tu arma. refiere. Ahí se refiere, y ahí es donde da luz al discípulo que ama, que es todos los miembros de la iglesia. Todos los cristianos son hijos de María. Y si vamos a Revelación 12, eso nos corrobora. Ya yo lo abro ahora mismo. Esa mujer tuvo dos nacimientos, tanto en Isaías como en Juan, María, y tanto como en Revelación 12. Ahora, ok, si quiere ver, no sé. Ni siquiera me abre ahora. Bueno, en Revelación 12, la mujer es vestida del sol y también tiene dos nacimientos. El primero, donde hay un niño macho que tiene una barra de hierro, y el Ujú. segundo, donde nos da luz a todos, ahí con dolor. Y como dicen los padres de la Ujú. iglesia, los dolores que María no tuvo al nacimiento, ella los tuvo a la cruz cuando nos dio la luz a todos. Y ahora tú dijiste em, que Israel es la mujer de Apocalipsis 12. Puede ser. Como yo te dije ahorita, hay varias interpretaciones. Y mientras Ujú. cuadran y los padres la enseñaran, es verdad, pero no se puede oponer en sí mismo. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo no veo cuál es esa tensión entre dos interpretaciones, mientras todo apunta a que María puede ser el arca. ¿Sí me entiendes? Ahora yo hablé mucho, te dejo hablar un poco también ahí. Ok, pues, primero usted había mencionado de que la mujer es o puede ser María. Y como yo Sí. había dicho, usted también ha hablado de las mujeres de los dos nacimientos. Esa mujer es Israel, con el Ok. primer pacto. Entonces, el arca de la nueva alianza es Israel, No, porque el porque arca de la Apocalipsis nueva 12 alianza nos no dice es eso. la mujer, no es la Ajá, mujer. Vio dos, dos ajá. visiones diferentes. El arca de la alianza la vio en el cielo y también vio a la mujer. No es lo mismo. Pero los padres dicen lo contrario. Es que es lo que yo estoy diciendo. Los padres pueden enseñar una cosa. Muchos padres solo enseñaron que la mujer solo era Israel. Ujú. Muchos también enseñaron cosas incorrectas. Y si hay Sí, algo que contradice lo que ellos han dicho, entonces esto es incorrecto. ajá. Porque Pero yo sí. no los tengo como una fuente infalible para establecer doctrina. Pero si los tenemos, por sus interpretaciones también cuentan. Como, por ejemplo, lo que dije, Papías, premilenialista, Ireneo también. Muchos de ellos te enseñaron todo esto, pero eso no era verdad. Ujú. Y Lo como que le nos digo, las dice, interpretaciones. lo que nos ¿Mm? dice como de San Vicente de Lerens, que siempre citan en los concilios como saber dónde se encuentra la autoridad cristiana para decir que eso sí y eso no. Es lo que él nos ¿Mm? dice, es que los padres se pueden equivocar en ¿Mm? asuntos menores, pero cuando Okay. todos enseñan lo mismo y están juntos, sí son infalibles, porque son, como él nos dijo, son los padres que le enseñaron a ellos y a ellos y a ellos. Cuando ¿Mm? San Juan Crisóstomo dice, los apóstoles ofrecían liturgia para los difuntos, y que vemos que ¿Mm? todos los padres están juntos para decir que eso, es que es verdad, y eso es fuente de la revelación divina, ¿me entiendes? Entonces, coger un padre que enseñó algo que no se trata de fe o moral, y decir que se equivocó ahí, para mí es irrelevante, es no entender qué son los padres de la iglesia, ¿me entiendes? Ahora, ¿Mm? cuando los Ahora, padres espérame, espérame. yo termino eso en No. una frase. Cuando los padres son uniforme,
cuando ya están todos juntos para decir que esto sí se puede, es que esto sí se puede, son autoridad, ¿me entiendes? Entonces, y la Biblia, yo te puedo construir un caso con eso, que los padres sí tienen predica y es palabra de Dios, se tiene que ser considerado palabra de Dios. Y Ujú. ahora, antes que se me olvide, tú hablabas de muchas iglesias católicas y muchas iglesias en la Ujú. Biblia, pero ¿quién puede leer? ¿Quién puede leer la Biblia y creer que son iglesias como adventistas y evangélicas y todo? Están todas en comunión. En Hechos 15, cuando hay un litigio sobre la circuncisión, ¿qué hacen? ¿Cada quien por su Biblia? No, hacen un concilio ecuménico y todos van y se juntan. ¿Y qué nos dice el Ujú. concilio? Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y después dice dos cosas. Dice Santiago, hay unos que andan predicando sin mandato nuestro. Es decir, que había unos que predicaba sin mandato del colegio apostólico y eran considerados como Ujú. heréticos. Y lo segundo Ujú. que nos dice es que ese concilio ecuménico emitió decretos universales, enciclicales, que hacían ¿cómo se dice? Todo el mundo, que mandaban cartas por todo el mundo y todo el mundo se tenía que someter a esa decisión del concilio. Y Ujú. eso es la fe cristiana. Decir que hay una iglesia para allá que enseña una cosa y no están sometidos a nadie, a ningún colegio apostólico, eso es una innovación, no es cristianismo. No sé qué es, pero no es cristianismo. Ok, primero que nada, para los católicos, estar sobre el Papa es que ya es una iglesia. Ya tú estás conmigo, puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, los alemanes ahora bendicen homosexuales. Los Ujú. bizantinos tienen un domingo para Gregorio de Palamas, que es considerado un hereje. Los melquitas. Ellos siguen el Yo soy mismo rito. bizantino. Sí, ellos tienen un domingo para Gregorio de Los Palamas, melquitas, nosotros no. pero Nosotros consideramos, están con nosotros los... consideramos que la distinción de esencia y energía es herética. Los melquitas No, hay una tolerancia para su tercer domingo del triunfo de la ortodoxia donde condenan a Balaam. Pero eso es un rito. no, Pero o yo te sea, concedo, o sea, yo el tengo- argumento se tiene, el argumento se tiene. O sea, tú puedes ¿Mm? seguir. Sí, es cierto que hay un rito melquita que proclama algo que es contrario a la doctrina católica. O sea, sí es un punto válido, solamente que no son todos los bizantinos. Ok, pero siguen siendo iglesias. Y no, no es Ah, como que una iglesia acá, sino que son iglesias, son ujú, lugares completos. También, ujú. como dije, bendecir homosexuales. Yo no he visto al Papa diciendo algo sobre el sínodo alemán. O sea, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Ah, no, 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 Para no, mí, dijo muchas eso no, cosas. Dijo muchas cosas. Ya están en proceso casi de sismo. no, de hecho, desde el 2021 fue la última vez que dijo algo, porque no ha dicho Bueno, nada en estos días. De hecho, en en el programa donde salió en Hulu, él empezó a decir algo como los hijos de Dios, que todos éramos hijos de Dios, que es un término solo para los cristianos y no para todos los no creyentes. Y ok, he dicho también, enseña muchas herejías. Por ejemplo, el magisterio enseña que los musulmanes y los cristianos adoramos al mismo Dios. Eso es ujú, horrible. Eso, ujú, eso, eso, eso es horrible. No lo hacemos. Y ok, también como vamos a ver qué más. Oh, también la Iglesia Católica ha cometido una herejía a pintar imágenes de Dios Padre, ya que el Dios ok. Padre no tiene forma humana, tiene forma humana, no tiene, no tiene ni pies, él es invisible, su naturaleza no se ¿Cristo no reconoce, era no, Dios? estoy hablando de Dios Padre. Ah, No, ok, bueno, pero sí sea Dios Padre, padre. Dios Padre y Dios Hijo no son de la misma esencia, son Dios, es Dios, pero Dios Padre no es un viejito. Y en las visiones de Daniel se habla del Hijo del Hombre, que es Jesucristo, no de Dios Padre, porque Dios Ujú, Padre no tiene imagen. También quiero ver qué más. Oh, también, por ejemplo, a usted no sé Si si con... quiere, espérate. Me alegra si quieres hablar de varios temas, pero me tienes que dejar poder responderte, porque si no, yo también No, puedo nada disculpe. más como decir 20 temas sin dejarte responder y no es correcto, ¿me entiendes? Ajá. Bueno, en cuanto al rito melquita, que proclama en su tercer domingo de ortodoxia, de triunfo de la ortodoxia, una Ujú. condenación, un anatema sobre Balaam.
Es un buen tema que subrayas ahí, es un muy buen tema. Pero tenemos que ver que ese tema de distinción energía no ha sido condenado oficialmente por nuestro magisterio. Lo contradice, ciertamente. Pero para que haya una herejía, se tiene que haber una corrección de los obispos universales, o en concilio, o públicamente, con todos que firman. Y eso no tuvo lugar. Entonces, De- sí es un problema. Es cierto que es un problema, pero la unidad cristiana es más importante, estar en comunión con toda la iglesia para que alguien esté dentro de la iglesia y tenga la oportunidad de salvarse. Es más importante Ujú. contener ciertos puntos disciplinarios para que haya unidad. Y es por eso que a los sacerdotes anglicanos se permite que estén casados. ¿Me entiendes? Porque al No. principio de la iglesia era así, pero la abstinencia era la regla. Una vez ordenado, tienes que ser, tenías que ser sin relación sexual. No podías continuar a tener hijos después. Y entonces se permite esa tolerancia a los anglicanos para la unidad cristiana. Entonces no se puede comparar una tolerancia disciplinaria o incluso de un triunfo de un himnos, porque son un himnos. Ni siquiera es magisterial en los melquitas. ¿Me entiendes? Y tú preguntabas muchos melquitas. Yo atendía el rito melquita en Montreal antes de salirme de allá. Y ellos dicen claramente, tenemos muchas reticencia con la distinción esencia-energía de Gregorio Palamas. Entonces no es que sea una proclamación así doctrinal, ¿me entiendes? Entonces tenemos que andar con cuidado. Entonces, es cierto que O- puede haber diferente, yo termino con eso, puede haber ok, una diferente pregunta. Ah, no, forma de discúlpame. exprimir, sí, puede haber diferente forma de exprimir la fe, pero cuando tú miras el catecismo bizantino, es lo mismo que el catecismo católico. ¿Me entiendes? Las dogmas son la misma. Nosotros, yo soy bizantinos, proclamamos la papacidad, todo, jurisdicción universal e inmediata, infalibilidad, la proclamamos. Jurisdicción del patriarcado del oeste, nosotros la proclamamos. El filioque, nosotros lo tenemos, ¿me entiendes? Ujú, Eh, pero disciplinariamente es cierto que ya tenemos un derecho canón propio, pero ujú. eso no impide que, aunque haya diferencias disciplinarias, los dogmas, que es una diferencia con la doctrina, las dogmas son todas iguales. Lo que el evangélico no se puede decir así, ¿me entiendes? O sea, si alguien, por ejemplo, en tu iglesia, el pastor lo zafa, lo dice, ok, tú no puedes seguir viniendo acá. Él puede ir a la iglesia evangélica al frente y ahí lo reciben. Y nunca hubo excomunicación. Mientras en la Biblia hay excomunicaciones muy claras. Por ejemplo, en Mateo 18, 15 hasta el 18, que nos dice Jesús, ¿tienes un litigio con tu hermano? Ve y repréndelo entre tú y él solo. Si no te escucha, coge un testigo o dos para que todo se resuelva con dos o tres testigos, haciendo un eco, una tipología de Deuteronomio 17. Y si no escucha, y si no te escucha, si no escucha a los testigos, llévalo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenlo por un pagano o un publicano. Es decir, záfalo de la iglesia. Entonces, para mí es incoherente esa eclesiología evangélica que no hay excomunicaciones. Pablo nos dice claramente ya que hay excomunicaciones, tira Rosh Hashanah, tira anatemas también. ¿Sí me entiendes? Entonces hay palabras doctrinales del Sanedrín que hay una continuación de un colegio apostólico. Y eso no se ve en sus iglesias, ¿me entiendes? No hay, ni siquiera pueden hacer un concilio como en Hechos 15. No se pueden juntar todos los evangélicos a hacer un concilio y mandar cartas por todos los evangélicos y todo el mundo se va a someter. Así no va a ser. Ujú. En cuanto a los alemanes, es cierto que hay un problema con ellos, pero sí el Papa Francisco los reprendó. No hizo nada, pero sí verbalmente y por carta los reprendó. Ahora, la diferencia entre el catolicismo, el cristianismo apostólico y los evangélicos es que nosotros tenemos los medios de decir quién está dentro y quién está fuera. Y tenemos medios de excomunicar a alguien o a una nación completa. Ya se hizo, Ok. ¿ya? Ahora, primero, ¿el Gregorio de Pala es un hereje? ¿De ¿El qué? Gregorio de Pala más un hereje? Yo te voy a ser sincero, ¿ok? Yo pienso de lo que he visto ahora que la simplicidad divina absoluta es lo más probable. No, Pero, no, yo digo por la Iglesia Católica. ¿Es un hereje? no, ¿Murió fuera no, de la Iglesia Católica Romana?
No, ok. Como Vaticano II nos recuerdas, hay un cuerpo visible, un magisterio, y también, como Ujú. nos dicen los padres, y como nos dice la Biblia también, en el Antiguo Ajá. Testamento y todo, alguien se puede juntar místicamente a la iglesia por su caridad. Por ejemplo, Ruth era una moabita, no era judía, pero se la Ujú. compró su primo, y ella fue agregada al pueblo de Israel por su caridad. Ok, Naamán el pero sirio esa no es la era un pregunta. pagano y fue agregado al pueblo de Israel por Esa no es una la figuración pregunta. del ¿Es bautismo. considerado un hereje? ¿Es un Ok, hereje considerado? ¿Murió fuera de la Iglesia Católica? su Y otra persona cosa, como tal nunca fue condenada como herético sí fue, universalmente. Universalmente no, porque Bellarmine, por ejemplo, lo condenó. Tomaso, ¿cómo se llama? de hecho, Eh, sí, yo tengo información de que sí fue condenado Cajetán. y que Ajá, además, antes de Vaticano II, todo el que moría fuera ok, de la disculpa. Iglesia Católica Romana es un hereje. Hasta Vaticano No, 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 II se ve no, no, eso. no. Según nuestro derecho canón, el punto 751, Ujú, para ser un herético hay tres condiciones. Primero, tienes ujú, que ser bautizado. Si no eres ujú, bautizado, puedes ser considerado un herético. Segundo, ujú, tiene que haberte reprendido la iglesia. Si no, no ujú. puedes ser un herético. Entonces tú puedes decir cosas raras. Si nunca te reprendió la iglesia, no puedes ser considerado como un herético. Puede ser que tú digas herejías, eso sí, pero tú considerado un herético, no. Y tercero, tienes que estar en comunión antes de tu palabra con Roma. ¿Me entiendes? O sea que no No. estoy, si no estoy, pero si no estoy en comunión con Roma, entonces, Tú mm, puedes, tú ¿cómo puedes pueden ser hacer, cómo puedes venerarme como materialmente, santo si no estoy? tú podrías ser un herético, pero formalmente no. Pero ¿cómo puedo ser venerado como santo si no estoy en comunión con Roma? Oh, Eso no se nosotros, puede. espérate, nosotros no veneramos universalmente a Gregorio Palamas. No, Lo yo que hay sé, no, es eso una yo sé. tolerancia de culto y Juan Pablo II apoyó a las iglesias bizantinas a Oh, conservar sus tradiciones. ¿Me entiendes? Tú aunque conoces el sea, lex orandi y aunque, lex credenti. aunque veneren herejes. Hay muchos santos que se equivocaron en su cosa. Por ejemplo, San Robert Bellarmino pensaba que se podía depositar un papa en el momento en que decía algo contrario a la fe. Y él fue puesto al index por eso. Y a pesar de eso fue canonizado. Entonces se equivocó en No, eso. San pero Tomás de también Aquino Pope se equivocó Vigilius. en la Inmaculada Concepción. San Agustín se Ujú. equivocó en la Inmaculada Concepción. Se equivocaron también en que los santos en el cielo se burlaban de la gente en el infierno. No es el caso. La iglesia dijo después que no era el caso, ¿me entiendes? Entonces tiene que hacer una distinción entre lo que es un error, una herejía formal y una herejía material, que son cosas distintas, ¿me entiendes? Ok, pero ellos murieron en comunión con Roma. Gregorio de Palamas Sí, no. sí, totalmente. Entonces, justamente, Entonces estás venerando a alguien que no tiene nada que ver con lo tuyo, ok, que pero tú promueve entiendes que ideas contrarias. los que veneran a Palamas no estaban en comunión con Dios, con Roma. Y después se juntaron a Roma porque admitieron sus errores de no reconocer la jurisdicción universal y inmediata del Papa. Ujú. Y aceptaron el filioque y aceptaron la Inmaculada Concepción y aceptaron todo eso. Y a cambio, Roma, como en el primer milenario, disculpa, no se mete en todos los detalles de su tradición. ¿Quieren celebrar con pan con levadura? Todo bien, pero la unidad de la fe es mucho más importante. Mientras en ustedes, lo que sus pastores enseñan es como si o sea, no tiene ninguna De, consecuencia. Un pastor puede de hecho, enseñar bobadas de no, nivel 1000 y siempre se considera como en la fe porque todo el mundo es la iglesia. ¿Me entiendes? no, de hecho, sí hay concilios entre las iglesias, sí hay concilios entre las iglesias. Así, Hay como iglesias que la están Confesión de solas por sí Westminster que mismas, nadie respeta. sí las respetan. De hecho, muchos Ok, de nosotros sí las respetamos, pero así, es como decir, los, pero espérame, es como decir, o sea, el Vaticano es corrupto, entonces todos son corruptos, ujú, ¿me entiendes? Es un non sequitur, porque nosotros creemos que somos salvos por la fe, ok. somos salvos por la Entonces la fe en iglesia no Jesucristo. importa. Entonces Cristo eligió a 12 apóstoles por ninguna razón.
Sí, importa. Las Attends, iglesias sí importa. Pero en este momento todas las iglesias han caído, han caído en un error. Por ejemplo, te dije según tu como la iglesia interpretación, porque católica. la Biblia dice claramente que no. Ça sera pas un OK? Attends un petit peu. Por ejemplo, cuando Attends un petit Jesucristo peu. dice las Va avec moi, puertas s'il del te plaît. Hades no está. Oh, pero espérame. Antes de eso, antes de entrar a ese tema, quería revisar el verso que le había dicho de Samuel. Espérate un ¿Podía? momentico. Sí. Slizé, ¿t'es là? Voy a preguntar a un amigo que me estaba Ouais, haciendo. ouais, je suis là, je suis là. Ok. Est-ce que tu as enregistré jusqu'à là? Ça va? Ouais, j'ai enregistré. OK, je pense que tu peux couper et recommencer un autre enregistrement.